San Jorge, el héroe inmortal que desafió al imperio y venció al dragón del mal. San Jorge, un nombre que resuena a lo largo de los siglos como símbolo de valentía y fe, nació en el corazón del Imperio Romano en el siglo III, en la región de Capadocia, lo que hoy conocemos como Turquía. Provenía de una familia noble cristiana, una singularidad en tiempos de incertidumbre y persecución. Aunque la mayor parte de su vida está rodeada de leyendas, su historia combina elementos de misticismo y devoción con una profunda realidad histórica. Pero, ¿qué es lo que hizo de San Jorge una figura tan legendaria, capaz de inspirar tanto en Oriente como en Occidente? Desde temprana edad, San Jorge mostró no solo una admirable fuerza física, sino también una firmeza espiritual que lo distinguió de otros jóvenes de su rango. Su padre había sido un oficial del ejército romano, y bajo su influencia, Jorge decidió seguir el mismo camino. En poco tiempo, su habilidad para la lucha y su lealtad al imperio lo hicieron destacar, permitiéndole ascender rápidamente dentro del ejército romano. Pero detrás de su férrea disciplina y su armadura resplandeciente, Jorge era un hombre cuya lealtad estaba anclada en algo mucho más profundo que el imperio romano, su fe en Cristo. El destino de Jorge dio un giro decisivo cuando el emperador Diocleciano, uno de los líderes más implacables del imperio, emitió un edicto que ordenaba la persecución sistemática de los cristianos. Diocleciano, temeroso de que el creciente cristianismo pudiera erosionar la unidad del imperio, inició una de las épocas más brutales de represión religiosa que se recuerdan. Para muchos, esta era una etapa de supervivencia, donde ocultar su fe era la única opción. Sin embargo, para Jorge, el silencio no era una opción. La valentía de Jorge alcanzó su apogeo cuando, consciente de las consecuencias que le esperaban, se presentó voluntariamente ante el emperador. En un acto de rebeldía sin precedentes, denunció abiertamente los decretos contra los cristianos y declaró, frente al poder absoluto del emperador, su inquebrantable fe en Cristo. La corte quedó en un profundo silencio. Diocleciano, furioso por lo que consideraba una traición, lo arrestó de inmediato. Sin embargo, este no sería el fin de la historia, sino el inicio de una leyenda que reverberaría a lo largo de los siglos. La resistencia y el martirio de San Jorge. A partir de ese momento, San Jorge fue sometido a las más crueles torturas. Los relatos de su martirio son escalofriantes. Fue flagelado, estirado en una rueda de tortura, y sometido a pruebas que habrían quebrado el cuerpo y el espíritu de cualquier otro hombre. Sin embargo, Jorge soportó cada tormento con una fe que no se debilitó, sino que, al contrario, se fortaleció. Las fuentes históricas y hagiográficas coinciden en que San Jorge no solo sobrevivió a torturas que parecían imposibles, sino que su fe fue un faro para aquellos que lo presenciaron. Se cuenta que, durante su encarcelamiento, San Jorge realizó varios milagros, incluyendo la resurrección de muertos y la conversión de soldados y prisioneros que, al presenciar su serenidad y su vínculo divino, se convirtieron al cristianismo. Estos actos solo aumentaron la furia del emperador, quien finalmente ordenó su ejecución. En el año 303 después de Cristo, Jorge fue decapitado, sellando su destino como mártir. Pero su muerte no fue el final. De hecho, fue el comienzo de una historia mucho más grande. La leyenda del dragón, más allá de la historia. De todas las historias que rodean a San Jorge, ninguna es más famosa que la leyenda de su enfrentamiento con el dragón. Este relato, aunque en esencia simbólico, es una pieza clave en la mitología cristiana y medieval, y ha sido contado de diferentes maneras en diversas culturas. La leyenda cuenta que, en una ciudad que vivía bajo el yugo del terror, un dragón habitaba cerca de un lago, envenenando el aire con su aliento tóxico y exigiendo sacrificios humanos diarios para saciar su sed de destrucción. La población, en su desesperación, entregaba a sus hijos al monstruo, uno tras otro, con la esperanza de que el próximo sacrificio fuera el último. Sin embargo, la tragedia continuaba. El miedo consumía a la ciudad, y finalmente, el sorteo fatal recayó sobre la hija del rey. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, el rey entregó a su única hija al destino cruel que la aguardaba. Pero, en el último momento, cuando la princesa se encontraba al borde del sacrificio, apareció San Jorge, montado en su caballo blanco y con la cruz brillando en su armadura. La batalla que siguió fue épica, según la tradición. Jorge, con su lanza en mano, cargó contra el dragón y, después de una feroz lucha, lo venció, atándolo con la ayuda de la princesa y llevándolo de regreso a la ciudad. El monstruo, símbolo del mal y la opresión,
fue derrotado por la valentía y la fe de San Jorge. Pero la leyenda no termina ahí. Jorge proclamó que si la ciudad aceptaba el cristianismo, mataría al dragón. Los ciudadanos, testigos del milagro, abrazaron la fe cristiana, y Jorge cumplió su promesa, poniendo fin al reinado de terror. Esta historia, aunque legendaria, es un símbolo poderoso. El dragón representa las fuerzas del mal, mientras que San Jorge es el héroe que, armado solo con su fe, derrota a las fuerzas oscuras y libera a los inocentes. Esta narrativa ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos y ha consolidado a San Jorge como un ícono de valentía y redención. La influencia de San Jorge en la Edad Media y más allá. La fama de San Jorge creció rápidamente después de su muerte. Su figura trascendió fronteras y culturas, convirtiéndose en el santo patrón de diversas naciones, incluyendo Inglaterra, Georgia, Portugal y Etiopía. Su imagen, siempre representada en la icónica batalla contra el dragón, se convirtió en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, un recordatorio constante de que la fe y la justicia pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros. Durante la Edad Media, la devoción a San Jorge alcanzó su apogeo. Cruzados, caballeros y soldados de todas partes llevaban su emblema en sus escudos, y su figura se convirtió en una fuente de inspiración en tiempos de guerra. Se creía que invocar su nombre antes de una batalla aseguraba la victoria, y muchas órdenes de caballería, incluyendo la Orden de la Jarretera en Inglaterra, adoptaron a San Jorge como su santo patrón. Los relatos de sus milagros y apariciones no dejaron de crecer. Se decía que San Jorge había intervenido en múltiples batallas, apareciendo en el cielo para guiar a los ejércitos cristianos hacia la victoria. Su culto se extendió por toda Europa, y su festividad, el 23 de abril, se convirtió en una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano. El legado de San Jorge en el arte, la literatura y la cultura popular. La influencia de San Jorge no se limita a los altares e iglesias. Su figura ha inspirado a artistas y escritores durante siglos. Desde las obras de la Edad Media hasta el arte renacentista, la imagen de San Jorge luchando contra el dragón ha sido una fuente inagotable de creatividad. Esculturas, pinturas y relatos literarios lo han inmortalizado, convirtiéndolo en uno de los santos más representados en la historia del arte. En la literatura, su figura ha sido explorada en innumerables relatos de caballería, simbolizando el ideal del héroe cristiano. En tiempos modernos, San Jorge sigue siendo un ícono popular. Su batalla contra el dragón ha sido reinterpretada en películas, novelas gráficas y series de televisión, donde su lucha representa no solo una batalla física, sino una confrontación espiritual y moral. La veneración de San Jorge en el mundo contemporáneo. A pesar de los siglos que han pasado desde su martirio, San Jorge sigue siendo una figura central en la devoción cristiana. En países como Inglaterra, Georgia y Rusia, su festividad se celebra con gran fervor. La cruz de San Jorge, que forma parte de la bandera de Inglaterra, es un símbolo que recuerda su legado de valentía y sacrificio. Además, en muchas partes del mundo, San Jorge es invocado como un protector contra el mal, la injusticia y la opresión. Su historia, aunque profundamente arraigada en la tradición cristiana, tiene un atractivo universal, ya que representa la eterna lucha del bien contra el mal, la esperanza frente a la desesperación y la fe frente a la adversidad. San Jorge no es solo un santo, es un símbolo. Su vida, sus hazañas y su legado trascienden las barreras del tiempo, inspirando a generaciones a enfrentarse a sus propios dragones, sean estos reales o metafóricos. A través de su historia, aprendemos que la fe y la valentía no conocen límites, y que, en la batalla más oscura, siempre hay luz para quienes no abandonan sus principios. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas la próxima historia. Amén.